que nos aplica a nosotros. ¿Qué es una franquicia? Pues meramente es una alianza empresarial en la que hay varios actores. Primero está el franquiciante, que es el titular del negocio y de su marca, la cual ha desarrollado a través de años de trabajo, de años de aprendizaje. Y este le otorga al franquiciatario, que es la persona interesada en adquirir la franquicia, el inversionista, pues le otorga, ¿qué le otorga? Le otorga 3 elementos indispensables y que hacen a este mundo o estas franquicias las hacen muy rentables. Uno, nos da un uso de marca, nos permite usar la marca por un determinado tiempo y por un periodo, un territorio también muy específico. Nos da todo el know-how del negocio, nos dice cómo vamos a operar el negocio, y aquí es donde viene toda la experiencia de él, que nos permite operar un negocio de forma sencilla y de forma metódica. Y finalmente, ¿qué nos da? Bueno, pues nos da un soporte continuo. Este soporte continuo, ¿qué nos permite? Pues nos permite el día a día, el mes a mes, ir viendo los aspectos en los que estamos fallando, los aspectos que tenemos que afinar, ¿sí? De acuerdo a su experiencia, él nos da todo esto. Ahí vamos a poder operar bajo estándares de calidad, de imagen, ¿sí? Y de rentabilidad. ¿Y qué se busca con esto? Bueno, pues el famoso ganar-ganar, ¿sí? Pero ¿qué es el ganar-ganar? El ganar-ganar no solo es tener una buena imagen, tener un prestigio empresarial, tener un buen negocio. O sea, el ganar-ganar se tiene que reflejar en nuestro bolsillo, ¿sí? Tiene que ser un ganar-ganar en términos económicos. Y esto es lo que vamos a platicar un poco el día de hoy. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, Fernando? Bueno, vamos a ver por qué es tan fascinante este mundo de las franquicias, por qué tanta gente busca el invertir en una franquicia. ¿Qué nos dice la Asociación Mexicana de Franquicias? La Asociación Mexicana de Franquicias nos dice que ya al día de hoy las franquicias representan el 6% del Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, pues que ya gran parte del ingreso que se genera en este país es por negocios que se originan, ¿sí? En la idea de un franquiciatario y en la idea de un franquiciante, y que son muchos los franquiciatarios que están operando estas franquicias. ¿Qué otra cifra tenemos por ahí? Bueno, pues que el 60% de las pymes desaparecen al segundo año. Esta estadística es contundente, ¿sí? Y esto hace que la gente vea un poco de mayor seguridad para inversión, pues en el mundo de las franquicias, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque pues el 95% de los negocios, nos vuelve a decir la Asociación Mexicana de Franquicias, siguen operando más allá del quinto año. O sea, las franquicias tienen un 95% de probabilidad de seguir operando esta franquicia más allá de los 5 años. ¿Y qué es lo que pasa más allá de los 5 años? Generalmente es cuando ya estamos renovando nuestro contrato de franquicia. Entonces, estos son los números, ¿sí? Que hacen, como les decía, son estadísticas contundentes y que hacen que la gente voltee a ver la inversión en una franquicia como una inversión segura, una inversión rentable y una inversión en la que no tienen que arriesgar mucho. Más tarde hablaremos de esto, de los tipos de inversionista, de la aversión al riesgo que podemos tener cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué más ganamos o por qué buscamos una franquicia? Bueno, porque sin tener que invertir en una curva de aprendizaje, como dicen los expertos, vamos a tener un negocio acreditado con resultados ya probados, ¿sí? ¿Qué otra ventaja vamos a tener? Vamos a tener una formación inicial, una capacitación inicial que nos va a dar la marca en todos los aspectos puntuales para poder operar de acuerdo a sus estándares. Ya habíamos comentado la asistencia continua. ¿Qué me van a dar? Me van a dar el marketing. La mayoría de las franquicias tienen una cuota de publicidad corporativa. ¿Esta cuota para qué sirve? Bueno, en los casos de franquicias que ya tienen determinado número de unidades, esta cuota se aplica a una publicidad institucional. Entonces, la marca que ya es reconocida, pues va a seguir creciendo su presencia con la ayuda de una publicidad institucional. Hay un aspecto muy interesante en las franquicias que a veces no se considera.
¿Y qué es lo que hace el franquiciante? El franquiciante constantemente está buscando innovar y desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. El mercado es cambiante hoy en día, más que nunca, entonces tiene que estar buscando cuáles son las nuevas formas de innovar. Vamos a los ejemplos clásicos, ¿sí? McDonald's es la franquicia por excelencia. Bueno, pues el día de hoy ya podemos encontrar en McDonald's ensaladas, ya podemos encontrar desayunos, podemos encontrar frutas, ¿sí? Anteriormente, ¿quién hubiera pensado esto? Pero bueno, es como un franquiciante como McDonald's se va adaptando al entorno. Otro ejemplo, bueno, pues es el Fogoncito que ahora ya está en China. Bueno, pues seguramente allá el sazón, los tacos del Fogoncito son muy diferentes al sazón que probamos aquí en México. Otro aspecto muy importante y por qué la gente debe de invertir en una franquicia son las economías de escala. Con las economías de escala logramos descuentos o precios preferenciales en las materias primas o en los insumos principales de nuestra franquicia. Entonces, esto nos permite tener una ventaja competitiva con respecto a iniciar un negocio por nuestra propia cuenta. También un aspecto fundamental, bueno, lo mencionamos al principio, es también el prestigio empresarial. Sobre todo si estamos en ciudades pequeñas, ¿sí? El ser propietarios de una franquicia con una marca reconocida a nivel nacional o a nivel regional, bueno, pues va a incrementar nuestro prestigio empresarial, ¿sí? Y esto va a ser en beneficio, en primera instancia, de nosotros y finalmente en beneficio de nuestra franquicia. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, Fernando? Bueno, ¿quiénes invierten en una franquicia? Tenemos una lámina que tomamos de Grupo MFB, que es el organizador de la Feria Internacional de Franquicias en la Ciudad de México. Estas cifras son de la feria del año pasado, ¿sí? ¿Quién busca o quién va a las ferias a buscar una franquicia? Mayormente son inversionistas, personas que se hacen llamar inversionistas, que tienen un monto de inversión, ¿sí? Y lo están buscando colocar en una inversión que sea rentable para ellos. ¿Quién más puede estar interesado? Pues los profesionistas tenemos que ir son un 31%, ¿sí? Esto pues ayuda mucho al mundo de la franquicia porque el hecho de que algún inversionista, algún profesionista esté pensando en invertir, bueno, quiere decir que va a poder operar con mayor eficiencia una franquicia, porque su formación profesional va muy de la mano con la estandarización, con la homologación de procesos, con todas las normas y reglas que debemos de cumplir para poder operar una franquicia eficiente y sobre todo exitosamente. Bueno, tenemos ahí como tercer rubro, pues las amas de casa. En las ferias franquicias que hemos estado, hemos conocido a muchas amas de casa, muchos matrimonios en los cuales, como parte de su plan de vida, quieren invertir en una segunda fuente de ingreso. Y bueno, esta fuente de ingreso, al estar trabajando el esposo, pues es el ama de casa o la esposa quien pudiera atender esta franquicia. Como cuarto sector más importante de inversionistas en la franquicia tenemos a los jubilados. Y aquí es muy interesante porque los jubilados pueden tener ganas de trabajar o necesidad de un ingreso, ¿sí? Entonces tenemos ahí un punto muy importante. Estos jubilados ya tienen una gran experiencia que puede ser muy bien aprovechada por quienes están ofreciendo franquicias y, como decíamos, tienen muchas veces la necesidad de un ingreso y créanme que esto genera un mayor cuidado y un mayor empeño de trabajar una franquicia. Finalmente, quienes nos visitan en menor proporción son estudiantes, ¿sí? Y muchas veces muchos de nuestros colegas hacen el feo a los estudiantes, pero créanme que el que los estudiantes estén atendiendo a esta serie de ferias nos va a implicar el tener una formación empresarial, una formación de que en su momento, cuando sean productivos estos estudiantes, van a conocer las ventajas, los riesgos
¿sí? Van a conocer todos los aspectos de una franquicia y con una mayor seguridad o con un mayor conocimiento podrán acceder a este maravilloso mundo de las franquicias. En esta lámina del tipo de inversionistas vamos a regresar un poco más tarde en nuestra plática. Si quieres pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, permíteme, Fernando, aquí la señorita Eliana nos comenta que esta feria de franquicias del World Trade Center cada año es una feria que tiene mayor número de asistentes. De hecho, por ahí tenemos la cifra, que en 3 días asistieron 37,800 visitantes. Inclusive fue una feria internacional, en la cual hubo varios pabellones de muchos países. Y este tipo de ferias sirven al sector para dar a conocer la oferta de franquicias, nos sirven a nosotros como consultores para poder asesorar personalmente a cada uno de los inversionistas y son de mucho beneficio estas ferias y sí, principalmente está la Feria Internacional de Franquicias, aunque al día de hoy ya están desarrollando algunas ferias regionales que pues sí deberían de tener un mayor impulso porque pues no todos los inversionistas tienen la posibilidad de estar viajando a la Ciudad de México y sí, el tener ferias en las regiones del país puede favorecer el crecimiento económico, puede ser un factor de crecimiento económico. Entonces sí sería deseable esto, que hubiera ferias, no solo esta que es una gran feria, que inclusive por número de visitantes y por metros cuadrados, me parece que es la más grande del mundo, sí es importante tener ferias pues en otras regiones del país. Ahora sí, Fernando, si gustas, podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, aquí tenemos los aspectos financieros. Ahí el dibujo que tenemos nos habla del dinero, ¿no? El componente del dinero, cómo va a entrar en esta parte de la franquicia. ¿Qué aspectos financieros debemos de considerar al estar invirtiendo en una franquicia? Una franquicia es un proyecto de vida, una franquicia es un proyecto de ocupación, ¿sí? Como decíamos, nos puede dar prestigio, es una actividad productiva que nos puede pues dar satisfacción, nos puede pues hacer sentir que vale la pena vivir. Pero al final del día lo que pretendemos, ¿sí? Fríamente viéndolo, pues es una rentabilidad económica. Aquí tenemos 5 aspectos que son los más importantes, ¿sí? Antes de invertir en una franquicia. El primero es cuánto voy a pagar por la franquicia. Generalmente la información de la adquisición de una franquicia puede ser un poco confusa para quien va a ingresar a este mundo, ¿sí? Al final del día, ¿qué le importa o qué les importa a ustedes como inversionistas? ¿Cuánto va a salir de mi bolsillo para ya sea llegar a las manos del franquiciante o a las manos de quien me va a remodelar el local, quien me va a vender los muebles, ¿sí? Quien me va a hacer la publicidad inicial, etcétera, etcétera? ¿Cuánto voy a pagar? Más adelante vamos a pasar a esta lámina en la cual vamos a poder visualizar con pesos y centavos, ¿sí? O qué aspectos son los importantes a considerar aquí. El segundo es cuánto voy a invertir en total, ¿sí? Ya sea, como les decíamos, cuánto va a manos del franquiciante, cuánto va al dueño del local que me renta, cuánto va a quien me remodela, a quien me vende los muebles, etcétera, etcétera. Aquí del punto 3, 4 y 5 vemos que están resaltados con un asterisco, porque bueno, pues que estos 3 aspectos son los que están muy relacionados con la rentabilidad. Primero de ellos es cuánto voy a ganar mensualmente, ¿sí? De acuerdo a lo que estoy invirtiendo, cuánto va a regresar a mi bolsillo cada mes, ¿sí? Ya sea que la franquicia la quiera como una segunda fuente de ingresos, ya que sea una inversión para un ahorro, para mi retiro, para el objetivo que crea nuestra franquicia, vamos a determinar cuánto voy a ganar al mes. También, cuándo voy a recuperar mi inversión, ¿sí? Aquí el término de recuperación de inversión es el famoso ROI. Y la mayoría de las franquicias en su información financiera
nos menciona en qué periodo de tiempo, o sea, en cuántos meses o en cuántos años voy a estar recuperando el dinero que invertí como inversión total. Lo que tenemos en el punto 2, cuánto voy a invertir en total. El punto 4 es cuándo voy a recuperar esta inversión. Y el punto 5 también es muy importante. ¿Cuánto voy a ganar por encima de mi inversión? ¿Sí? Tenemos ahí una lámina más adelante en la cual vamos a ver este aspecto. Estos son 5 aspectos financieros que debemos de contemplar antes de invertir en una franquicia. Y lo más importante, no solo contemplar antes de, sino ya que tenemos nuestra franquicia, ya que revisamos estos números y decidimos invertir en una franquicia, tenemos que tener un seguimiento mensual de todos los aspectos financieros, ¿sí? Muchas personas compran su franquicia, reciben la asesoría inicial, empiezan a operar, pero al final, a los 3, 4, 6 meses, 1, 2, 3 años, pues sus números no les salen, ¿sí? No se lleva un control mensual y esto pues no permite ir midiendo si ya recuperé mi inversión, ¿sí? Si estoy ganando por encima de mi inversión, cuánto estoy ganando mensualmente. Tenemos los casos de que se revuelven los gastos personales con los gastos de la empresa y eso empieza a meter mucho ruido. Entonces sí es bien importante el ser muy puntuales, ser muy cuidadosos con los aspectos financieros, no solo al momento de invertir nuestro dinero en una franquicia, sino al momento de estarlo operando en el día a día. O sea, la operación administrativa, la operación financiera es casi tan importante como la operación de venta, como la operación del día a día del negocio. Pasamos, por favor, a la siguiente. Bueno, volviendo un poquito al tema de las ferias, bueno, estamos aquí ante ahora antes de empezar la conferencia, comentaba aquí con una chica del despacho, pues que este era el futuro de las conferencias, el futuro de las exposiciones, este tipo de exposiciones virtuales, bueno, pues poco a poco irán creciendo, y bueno, también en Tecnopime podemos encontrar más de 350 conceptos de negocio, podemos visitar stands virtuales, y bueno, evidentemente ya al momento de adquirir la franquicia o de que llevemos a cabo todo el proceso de la información y la comercialización de la franquicia, bueno, ya estaremos frente a frente, ya estará una persona frente a ustedes, pero este medio de contacto virtual que está haciendo Tecnopime, que es pionero en este rubro, bueno, pues creemos que será el futuro. Será el futuro y en México es algo que está a la vanguardia y sí que estamos muy de acuerdo con Tecnopime, que va a ser pues, el futuro de las exposiciones, ¿verdad? Bueno, ese era un comentario al margen. Ok, regresando a la exposición, tenemos el primer aspecto. ¿Cuánto voy a pagar por la franquicia? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto va a salir de mi bolsillo? Bueno, primero vamos a pagar, ¿sí?, una cuota inicial de franquicia. ¿Qué es esto? Bueno, es un pago, franchise fee, canon de franquicia, cuota inicial de franquicia. Al final del día es el pago inicial que voy a hacer por los derechos de la franquicia. ¿A quién se lo voy a hacer? Al dueño de la marca. ¿Por qué se lo voy a hacer? Pues porque él ya lleva años. Él lleva años operando un negocio, lleva años acreditando una marca, lleva años creciendo, ¿sí? ¿Y el que me va a otorgar a cambio? Bueno, pues me va a otorgar la licencia de uso de marca. Decíamos que esto es por un periodo de tiempo, en tanto dura el contrato, que es un contrato que es renovable, ¿sí? En la mayoría de los casos, la mayoría de las franquicias, creo que ya estamos llegando a una madurez en el mercado mexicano, y la mayoría de las franquicias ya no estarían cobrando, ¿sí?, la renovación del contrato, o la renovación es una parte muy pequeña de la cuota de franquicia, ¿sí? Esto habla, bueno, de que ya los franquiciantes están pensando en un futuro, están pensando en tener relaciones de negocio a largo plazo. Si el negocio o el contrato de franquicia es por 5 años, con 4 renovaciones ya tenemos una relación de negocios de 20 años. Creo que eso ya es pensar en el largo plazo
y creo que es un signo de madurez del mercado de las franquicias en México. Entonces decíamos, es la licencia de uso de marca, ¿sí? Por un periodo determinado, que son 5 años renovables, 7 años renovables, que es también, pues me dan la capacitación inicial, ¿sí? Me dan la capacitación inicial a mí y a todos a todo el equipo, a todo mi equipo de trabajo. Se da la transmisión del know-how. ¿Cómo se da? Con una capacitación inicial. Generalmente se hacen las entregas de los manuales, ¿sí? Y me dan una asistencia preoperativa. ¿Qué es esto? Generalmente un supervisor, una persona experimentada que está por parte de la franquicia, pues me da la capacitación in situ, que sería en mi franquicia, o me la da en un centro de capacitación o en una unidad piloto, ¿sí? Entonces, por la cuota inicial de franquicia, esto es lo que yo voy a obtener. ¿Qué otra cosa tengo que pagar por la franquicia? Esta cuota inicial es un pago inicial y a los 5, 7 o 10 años que dura el contrato, se vuelve a renovar. Esta no hay que estarla pagando mensualmente. Como segundo punto, ¿sí? de pago, este es un pago mensual, ¿sí? Vamos a estar pagando las regalías. Las regalías, bueno, pues es gran parte de lo que espera recibir el franquiciante por la transmisión del know-how, por el estar desarrollando e innovando nuevos conceptos para nuestro negocio. Eso dice ahí que es un pago periódico, generalmente se hace en forma mensual, porque es lo más práctico, es como medimos nuestros resultados, nuestras ventas, nuestros gastos, todo lo medimos mensualmente. De igual forma las regalías se hacen mensualmente, y aquí tenemos dos opciones para el cobro de las regalías. Uno es un porcentaje de las ventas y el otro es una cuota fija. Depende de cada franquicia, es como se estipula esto. ¿Y qué incluye las regalías? Es el derecho de operar continuamente la franquicia. ¿Y esto qué hace? Bueno, que puede estar un supervisor técnico supervisándome todos los meses, todas las quincenas, todos los trimestres. También de acuerdo a la franquicia es el periodo de tiempo en el que se estipula esto. Otra cuestión que yo tendría que pagar es la cuota de publicidad corporativa. Esto les decía, es una cuota mensual también, es un porcentaje de las ventas, es una cuota fija. ¿Qué se hace con esto? Se crea un fondo común, el cual nos permite, bueno, pues darle mayor solidez a la marca, estar anunciándose en algunas revistas, en algunos medios electrónicos, sobre todo en el interior del país, anuncios en televisión, en radio. ¿Qué ha sucedido últimamente? Bueno, cuando las firmas de franquicia no son tan grandes o no hay tantas unidades, se les pide a los franquiciatarios que ellos mismos apliquen esta publicidad en publicidad local, ¿sí? Y entonces ya nada más al final se pide que demuestren que ha sido invertido en la publicidad de la propia localidad, ¿sí? Y esto permite un desarrollo, esto permite que la gente conozca la marca, ¿sí? Pero sí es importante que sea aplicado, si no, es difícil que se conozca la marca. Finalmente, ¿qué más voy a pagar por la franquicia? Pues proveeduría, ¿sí? Generalmente esta proveeduría se da en las franquicias de alimentos, las franquicias de servicios no es muy raro, ¿sí? Y que es pues compra de insumos. Estamos viendo el caso de una tintorería. En la tintorería, bueno, ¿qué insumos compro? Bueno, pues todos los químicos, todos los ganchos, ¿sí? Entonces, estos insumos sí me los está proveyendo el franquiciante. Pueden ser insumos, pueden ser productos terminados o pueden ser servicios, ¿sí? Pueden ser servicios de mantenimiento, pueden ser toda clase de accesorios. Entonces, lo que yo pago por mi franquicia, ¿sí? Es esto. Estos serían los primeros rubros o los rubros más importantes de lo que voy a invertir en una franquicia. Si vamos a la siguiente lámina, ya tenemos ahí un desglose de todos los gastos, ¿sí? ¿Qué se incluye la inversión inicial? ¿Qué tenemos que preguntar? Más bien si incluye la inversión inicial. Bueno, pues incluye la cuota inicial, tenemos que ver si incluye el IVA. Muchas veces nos dicen es la inversión sin IVA, la cuota inicial, lo que comentábamos, toda la remodelación, equipos, mobiliario, todo el inventario inicial, algún depósito en garantía por la renta, ¿sí? La nómina preoperativa,
el tiempo que estamos capacitando, nos puede ser 1, 2, 3 semanas, tenemos que estar pagando cierta nómina, ¿sí? Las licencias, los permisos, que esto es por única vez, en fin, todos los gastos preoperativos desde el momento en que firmamos un contrato de franquicia hasta el momento que abrimos nuestra unidad, ¿sí? También el capital de trabajo, eso es algo que no todos consideran, no todas las franquicias, y creo que es muy ético el considerar lo que es el capital de trabajo. Bueno, pues durante el periodo en el que logramos el punto de equilibrio financiero, ¿qué es esto? Que se logran pagar todos nuestros gastos con los ingresos derivados de la franquicia. Bueno, pues durante ese periodo nosotros tenemos que estar inyectando cierto capital para pagar ciertos gastos. Entonces, cuando vayan a invertir en una franquicia, pregunten por el capital de trabajo. Es algo muy importante, ¿sí? Que deben de considerar porque no todos lo incluyen, ¿sí? Pues, es un buen tip que pregunten por este punto, porque esto les va a dar una idea más cercana al total de lo que tienen que invertir. Aquí tenemos también un par de elementos. Hay unos programas llave en mano que algunas franquicias nos dicen, la inversión total me la pagas a mí y yo tengo un precio preferencial para lo que es la remodelación, para lo que es mobiliario, para lo que es todo el montaje de tu franquicia. Y realmente, finalmente es así, ¿no? Finalmente sí tenemos ahorros en tiempo, en esfuerzo y en dinero, ¿sí? Así pasamos, por favor, a la siguiente lámina, Fernando. Muchas gracias. Aquí tenemos como una pregunta, ¿qué es la rentabilidad? ¿Sí? Al final del día, como les decía, aquí lo que importa, ¿sí? Es, bueno, mi dinero, ¿sí? ¿Cuánto me va a generar? ¿Qué tenemos como rentabilidad? Es la capacidad que tiene una inversión en lo que ustedes quieran, sea en una franquicia o sea en un mercado financiero, ¿sí? De generarme rendimientos económicos. Generalmente se mide porcentualmente y es una relación entre lo que invierto y la utilidad que me genera. Esto en un periodo de tiempo establecido. Los rendimientos que yo puedo esperar o la rentabilidad que yo puedo esperar, pues depende mucho de mi perfil de inversionista, ¿sí? Ahorita en la siguiente lámina vamos a ver unos perfiles básicos de inversionistas, pues que me van a ayudar a definir entonces qué rentabilidad es la que estoy esperando. Si gustas, Fernando, pasamos a la siguiente lámina y vamos a ver ahí cuáles son los perfiles de inversionistas. Tendremos que preguntarnos primero qué tipo de inversionistas soy. En el mundo financiero tenemos pues tres tipos de inversionistas, ¿sí? Tenemos los intrépidos, bueno, tenemos primero los que les llaman los killers, o los muy intrépidos, que realmente son inexpertos, entran en inversiones muy riesgosas y generalmente pierden muy pronto todo su capital. Pero ya hablando más formalmente tenemos tres tipos. El primero sería el intrépido, ¿sí? Tenemos aquí a jóvenes que tienen cierta solidez económica, están entre el 30 y 40 años, ¿sí? Sus ingresos son de moderados a altos, pueden tener un alto ingreso, son solteros, no tienen hijos, y bueno, a ellos les gusta correr ciertos riesgos, ¿sí? Pueden perder inclusive gran parte de su inversión, pero pues no les importa porque ellos siguen teniendo un buen ingreso mensual. Entonces, a ellos no les importa mucho el perder, sí tienen una gran aversión al riesgo, ¿sí? Entonces, ese sería el más avesado, el más lanzado, el más intrépido. Tenemos los inversionistas moderados, ¿sí? ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues ellos son más cautelosos en su toma de decisiones, toman riesgos solo en caso necesario, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, buscan maximizar sus ganancias, aunque, ¿sí? Sean estas menores, ¿sí? Pero sí les gusta tener cierta seguridad. Este sería un término medio. Un término medio, sí me arriesgo, ¿sí? Pero también quiero cierta seguridad. Y finalmente tenemos a los conservadores. Los conservadores, pues generalmente puede ser gente ya mayor, ¿sí? Que buscan una ganancia estable, ¿sí? Y no les gusta correr ningún riesgo. ¿De qué va a depender el tipo de inversionista que soy? Tenemos aquí
seis funciones que pueden determinar qué tipo de inversionista soy yo. Uno es, ¿para qué quiero mi inversión? Pues mi inversión, ¿sí?, la quiero para retirarme, la quiero para un segundo ingreso, lo quiero porque mi esposa necesita una actividad productiva, lo quiero porque me acaban de jubilar. De eso depende mucho, ¿sí?, qué tipo de inversionista vamos a ser, ¿sí? ¿Qué condiciones laborales tengo? Bueno, pues tenemos el caso de los jubilados que asisten a las ferias de franquicias, a ver qué inversión es la más recomendable para ellos. Bueno, pues tenemos jubilados, tenemos gente que lo acaban de despedir, le acaban de dar su liquidación, y parte de su liquidación la necesita invertir, porque necesita estar recibiendo un ingreso mensual para vivir, ¿sí? La edad también es muy importante. Decíamos, los intrépidos pues son de 30 años, ¿sí?, no tienen hijos. Los conservadores pues ya tienen más edad y sí están buscando asegurar su vida futura, su adultez mayor, como le llaman ahora. También tenemos ahí las expectativas de retiro. Bueno, si tú tienes 30 años y quieres retirarte de 50, bueno, ¿cuál tiene que ser tu estilo de inversionista para saber qué tipo de riesgos vas a tomar? ¿Sí? Tu expectativa de retiro es ya estoy retirado y ya mi inversión es una inversión para vivir el resto de mis días. O puede ser una persona entre los 40 o 50, ¿sí? Entonces, la expectativa de retiro tiene mucho que ver con qué inversión voy a realizar. Finalmente, el factor más importante, y los financieros no me dejarán mentir en este aspecto, ¿sí?, el grado de aversión al riesgo, ¿sí? Esto ya es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de lo que sentimos aquí. Yo estoy a gusto invirtiendo mucho en riesgo, estoy a gusto invirtiendo poco en riesgo, ¿sí? Esto es algo muy propio, muy personal, ¿sí? Los factores que mencionamos arriba son importantes, pero el más importante es el grado de aversión al riesgo, ¿sí? Por ejemplo, aquí Iván Díaz nos comenta, ¿qué opinas de diversificar el riesgo? Pues precisamente los inversores o los asesores financieros es lo que nos dicen, ¿no? Vamos a diversificar tu riesgo, vamos a poner parte de tu portafolio en renta fija, vamos a poner una pequeña fracción en renta variable, ¿sí? Vamos a diversificar y entonces al final del día tú vas a tener una rentabilidad adecuada a tu perfil de riesgo. Esto es lo que hacen muchos asesores de inversión y yo creo que es correcto. También algo que quería comentar es que existen muchos puntos intermedios en los perfiles. O sea, no hay tres perfiles, es como el negro y el blanco, hay una inmensa gama de grises, ¿sí? Cada quien somos un perfil determinado, porque estos cinco variantes que pusimos son infinitas las combinaciones que se pueden hacer de acuerdo a cada uno de nosotros. Y también nosotros mismos vamos cambiando nuestro perfil. Lo decimos, cuando tenemos 30 años tenemos ciertas necesidades, ciertas condiciones que cambian a los 40, a los 50, a los 60, 70, 80, ¿sí? Afortunadamente ahora el nivel de vida en México se ha extendido y entonces pues ya no podemos decir que una persona de 70 años ya no piense en qué va a ser en 5, 10 o 15 años, ¿sí? Pues esto nos mueve a que las inversiones pues van adquiriendo una gran relevancia ahora en día, ¿verdad? Bueno, finalmente quiero comentarles aquí qué inversionista es el más adecuado para una franquicia, ¿sí? El inversionista más adecuado podríamos decir que es un inversionista moderado. Es un inversionista que le gusta tener cierto riesgo, ¿sí?, que está buscando un rendimiento, ¿sí?, porque al final del día una franquicia es equiparable a una inversión, ¿sí? ¿Qué ventajas tenemos en la franquicia? En la franquicia tenemos la ventaja que tenemos mobiliario, tenemos un concepto de negocio funcionando y que está montado generalmente en un local. O sea, en una franquicia nuestro dinero no está en un mercado financiero, nuestro dinero
no está en una bolsa, ¿sí? No está en una deuda de una empresa. Nuestro dinero lo podemos palpar, lo podemos ver, ¿sí? Y en determinado caso es algo con lo que pudiéramos en una situación de emergencia, pudiéramos traspasar nuestra franquicia, ¿sí? Pudiera comprar la marca, pudiera comprar la franquicia. Entonces, esta es la seguridad que nos da una franquicia, que tenemos un bien sólido, ¿sí? Frente a nosotros, y que además está siendo rentable y está siendo redituable. Entonces yo diría que como tipo de inversionista más adecuado a una franquicia, pues es un inversionista moderado, ¿sí? Un inversionista conservador, bueno, pues sí, nadie asegura el éxito de una franquicia. El mercado de franquicias, ¿qué es lo que hace? Nos permite minimizar el riesgo, ¿sí? Y un inversionista intrépido se le hará muy poco el rendimiento que necesita una franquicia, él no tendrá tiempo de atender un negocio, él tal vez sea un profesionista, tal vez sea un gran empresario, y dirá, yo no tengo tiempo de atender otro negocio, ¿sí? Yo quiero un rendimiento alto, entonces puede que él no sea un inversionista tan interesado en las franquicias. Entonces, pudiéramos decir que un inversionista moderado es el perfil que que estaría más adecuado a lo que tenemos como en el mundo de las franquicias. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina, Fernando, por favor. Ok, aquí vamos a ver, ¿sí? Cómo medir esta rentabilidad. Ya la lámina anterior, ¿sí? Vimos los perfiles de inversionista, ahora vamos a ver cómo vamos a medir esta rentabilidad, ¿sí? Bien, pues, analizando la información que ya platicamos anteriormente, ¿sí? ¿Qué tanto estos rendimientos que voy a obtener cumplen con mis expectativas? Y no solo mis expectativas, sino las expectativas que yo tengo como inversionista. Número uno, cuento con la inversión total de la franquicia. Recordemos, la inversión total es cuota de franquicia, adecuación, mobiliario, todos los gastos preoperativos y el capital de trabajo. Los 3 o 6 meses que voy a necesitar inyectar cierta cantidad de dinero al negocio para que éste pueda sobrevivir. ¿Sí? Es como un niño, que al principio tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, y conforme va creciendo, ¿sí? Pues va logrando su independencia económica y al final pues nos va a estar retribuyendo. Entonces, la inversión total debemos incluir todos estos aspectos. El segundo punto que vamos a medir es el flujo mensual de dinero que va a llegar a mi bolsillo. ¿Es el adecuado a mi perfil de inversionista? Por los pesos que estoy invirtiendo arriba, ¿es justo para mi nivel de inversionista los pesos que voy a recibir por el segundo punto? Si es así, bueno, entonces estoy ante la inversión adecuada para mí. Si es muy poco, bueno, tendré que buscar ya sea otra franquicia más rentable, ¿sí? O tendré que buscar otro tipo de inversión, ¿sí? En el tercer punto estoy recuperando o voy a recuperar esta inversión en un plazo razonable, ¿sí? El famoso ROI. El ROI, las estadísticas que nos da o la información que nos dan las franquicias, pues es un promedio de la recuperación de la inversión de las unidades que ellos han operado, de las unidades que han franquiciado. Pero este ROI depende mucho, ¿sí? Del caso específico de cada franquicia. Es como el éxito. El éxito no está garantizado, el ROI tampoco está garantizado, ¿sí? La mayoría de las franquicias en México son franquicias que requieren que el franquiciatario las opere, entonces depende mucho de nuestro esfuerzo, de nuestro cuidado. Si no lo vamos a operar nosotros, de qué gerente estemos contratando, ¿sí? Para, bueno, que el negocio vaya creciendo y lo antes posible estemos teniendo este retorno de inversión en nuestras manos. Finalmente, la ganancia por encima de la inversión que hice inicialmente es atractiva nuevamente para mi nivel de inversionista, para mi perfil de inversionista. Es mejor que otras alternativas de negocio. Tal vez algún conocido me esté invitando a entrar a otro negocio, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que medir los riesgos, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho muy exitosas a las franquicias?
que se rigen bajo un marco legal, que están homogenizados todos sus procesos, que tengan una asistencia continua, que tengan una investigación y desarrollo de parte del franquiciante constante, ¿sí? Esto es diferente a estarme asociando con una persona en un negocio en el que hay que empezar, en el que tenemos que estar innovando, en el que tenemos que estar inventando el negocio, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ser muy cautelosos. Tal vez la franquicia no me dé una expectativa tan alta, pero sí me va a dar una gran seguridad. Y bueno, no solo son alternativas de negocio, también son alternativas de inversión. Como lo decía, puede haber inversionistas que no les interesa operar una franquicia, que no les interese estar supervisando un gerente, ¿sí? Entonces, bueno, no todos los inversionistas son para las franquicias, pero si ustedes están pensando en operar un negocio, están pensando en tener una mayor certidumbre de éxito, están pensando unirse a una marca, ¿sí?, ya desarrollada, que ya pasó su curva de aprendizaje, bueno, la franquicia es una excelente inversión que tenemos en el mercado mexicano. Y bueno, pues las cifras que les decía, hay otra estadística muy interesante: 15 centavos de cada peso que se gasta en México, en el sector consumo, ¿sí?, es por medio de franquicias. Basta con ir a un centro comercial, al área de fast food, y ver todos los negocios que ya son franquicias. O inclusive en las mismas plazas comerciales, las tiendas de ropa o las tiendas de bisutería, helados, etcétera, etcétera. Bueno, pues el sector de las franquicias ha crecido últimamente, y es gracias a esto, gracias a que es un sector formal, es un sector muy rentable, que a través de los años lo ha demostrado y bueno, pues lo sigue demostrando. Finalmente pasamos a la última lámina, por favor, Fernando. Esta es una lámina, ¿sí? No quise ahorita entrar en muchos detalles técnicos, ¿sí?, pero sí quisiéramos ver esta última lámina que nos va a decir cuánto voy a ganar por encima de mi inversión. Aquí en rojo tenemos la inversión inicial, que es el año 0, y simplemente estos cuadros nos van diciendo cuánto voy ganando cada año, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver es que en el año 3 yo ya recuperé mi inversión. Dice ahí ROI, yo ahí logré recuperar mi inversión. Entonces, todo lo que yo invertí en esta franquicia, al año 3, en este ejemplo, lo estoy teniendo ya de regreso. A partir del cuarto año y del año 5, bueno, pues ya estoy obteniendo ciertas utilidades. Y qué mejor si yo renuevo mi contrato de franquicia al año 5, bueno, pues entonces ya todo va a ser ganancia. Tal vez yo tenga que remodelar el local, tal vez tenga que hacer ciertas adecuaciones que van a requerir cierta inversión, pero pues nunca se compararán con la inversión inicial. Entonces, aquí es lo que hablamos de un negocio a largo plazo. Yo los primeros 3 años recupero inversión, año 4, año 5 empiezo a ganar, renuevo contrato y del año 6 en adelante pues sigo ganando, y cuantas veces renueve mi contrato pues voy a seguir teniendo ganancias, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es cómo estaremos midiendo la rentabilidad en la franquicia. Y bueno, pues no sé si tengamos alguna pregunta por parte del auditorio. Kenia, Joel, por favor. Aquí Ileana nos pregunta cuáles son las principales razones por las que algunas franquicias no funcionan. Bueno, de las principales razones por las que las franquicias no funcionan, se parecen muchos